La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Alguien le recuerde al exministro palero de López, Arturo Saldívar, que para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Y él tiene la lengua larga, pero tiene una cola enorme que le pisen. Dice, ya lo escucharon ustedes, que la Suprema Corte de Justicia se convirtió en lo que es él, un palero, pero él dice que de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, eso dice el palero Arturo Saldívar. Ah, caray, dice que se hizo compi la Suprema Corte de las élites. ¿Y esto qué es? Vean ustedes este artículo de Arturo Saldívar que publicaron en Proceso. Saldívar, el abogado del Fobaproa. Perdón, una preguntita para los adoctrinaditos vicariantes. Los beneficiarios del Fobaproa, como por ejemplo, Patricia Armendáriz, otro ejemplo, Alfonso Romo, ¿no son acaso la oligarquía? ¿No son acaso las élites? ¿No son ellos lo que en algún momento López, Anélido, al que todos ustedes conocen, la llamada mafia del poder, perdón? Sí, no, sí son. Pues miren ustedes, adoctrinaditos, esto hay que repetirlo cada que el palero Arturo Saldívar salga a desdecirse, salga también a señalar justamente las cosas de las que él mismo adolece. Este es un extracto de un reportaje que publicaron en el año 2009, me parece, dice aquí. No, sí, en diciembre de 2009. Ok, fíjense. Vamos por acá. En 2004, las instituciones bancarias se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la decisión de un juez, en la cual se planteaba que era necesario revisar con detenimiento la actuación de la bancada durante el rescate bancario que tuvo lugar durante el gobierno de Ernesto Zedillo mediante el Fobaproa. Se trata del amparo RA 878/2004, promovido por BBVA Bancomer, Vital, Banamex y Banorte, contra una resolución dictada en agosto de 2003 por el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, a fin de permitir la realización de las llamadas auditorías de gestión, existencia y legalidad. El propósito de esta medida consistía en reducir el monto de las obligaciones de pago derivadas del rescate bancario. Las aplicaciones, no, más bien la aplicación de las GEL, así, gestión, existencia y legalidad, había sido recomendada por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, hoy la Auditoría Superior de la Federación, tras revisar las cuentas públicas de los años 99 y 2000, así como el avance de la gestión financiera correspondiente a 2001. En dicha revisión se confirmó que el gobierno federal no debió asumir toda la deuda del Fobaproa. Esto es muy importante, pues banqueros y autoridades habían cometido diversas ilegalidades durante el rescate bancario. Las sugerencias de que se realizaran las GEL había sido avalada por la Junta del Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, entidad que sustituyó al Fobaproa en diciembre de 1998. El surgimiento del IPAB significó que los pagarés del Fobaproa se convirtieran formalmente en deuda pública para las próximas décadas, incluidos los que se tramitaron de manera ilegal. El IPAB fue aprobado en la Cámara de Diputados con la votación mayoritaria del Partido de la Revolución Institucional, el Revolucionario Institucional, y del Partido Acción Nacional cuando Calderón coordinaba la bancada panista. El sátrapa Calderón, pues fue de los que apoyó el Fobaproa. Pero fíjense, ¿saben quién estaba aquí en el PRI en aquel momento? El que hoy todavía es coordinador de la organización delictiva de la secta en la Cámara de Diputados, Nacho Mier. Es otro perdonado de López. Era sátrapa, ya no. Fue ungido. Era corrupto de la mafia del poder, ya no, ahora es un patriota.
Era una lacra. No, ya no. Ahora ya se pasó del lado correcto de la historia. ¿O no, adoctrinaditos? Ante la perspectiva de que se aplicaran las GEL, los bancos buscaron el amparo, pero el titular del juzgado noveno se los negó, por considerar que los actos de la entonces Contaduría Mayor no fueron actos de autoridad para efectos de juicio de amparo, es decir, que los bancos no podían solicitar la protección de la justicia contra un acto de la autoridad, porque la entonces Contaduría Mayor, como órgano de la Cámara de Diputados, no tenía dicho carácter. Los 4 bancos recurrieron ese fallo y el caso pasó al 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Pero en enero de 2004, la Procuraduría General de la República solicitó a la Corte que atrajera el caso. El máximo tribunal accedió y en septiembre de ese año ejerció su facultad de atracción. Fue entonces cuando Arturo Saldívar intercedió ante los ministros de la Corte para, léanlo bien aquí, adoctrinaditos, ¿qué dice aquí? Favorecer a los bancos. De acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el abogado por los bancos para interponer la demanda de amparo. Se los traduzco, adoctrinaditos. Arturo Saldívar litigó contra el gobierno para defender a los bancos. ¿Sí ven? En diciembre de 2004, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano propuso a los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseer el caso, o sea, ya darlo por terminado. 4 de sus colegas lo apoyaron: Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia y el saliente Juan Díaz Romero. El motivo para cerrar la instrucción fue que en julio de 2004 los bancos y el IPAF firmaron el contrato del nuevo programa para hacer nuevas auditorías, pero no las GEL. El nuevo esquema acordado evitó lo referente a la legalidad de los créditos que pasaron al FOBAPROA, como se estableció en el artículo 5º transitorio de la ley que creó el IPAF. De esta manera, los bancos que bajo nuevo programa se comprometieron a absorber pérdidas evitaron que se investigaran las ilegalidades y se establecieran responsabilidades penales contra los funcionarios y banqueros involucrados en la transferencia al IPAF de deudas indebidas. Esto, ya no se investigaron las ilegalidades, evitaron también que se establecieran responsabilidades penales contra funcionarios, banqueros y los involucrados en esa transferencia al IPAF de las deudas indebidas. Al tiempo que acordaban con el gobierno de Fox ese nuevo arreglo, los bancos mantuvieron en la Corte su demanda de amparo. En junio pasado, el Pleno de la Tremenda Corte acabó por favorecerlos en el año 2009, cuando por 8-3 el Pleno de Ministros resolvió una controversia constitucional a favor del gobierno federal. La Corte estableció en ese entonces que la Auditoría Superior de la Federación invadió la esfera del Ejecutivo, cuando en la revisión de la cuenta pública de 2001 ordenó a la Secretaría de Hacienda dejar de pagar los créditos considerados como ilegales. Cuando Arturo Saldívar hoy se pone de demócrata, les está viendo la cara de pendejos adoctrinados. Este tipo es una lacra. Este tipo es parte de esa oligarquía, de esa élite, de esos ricos, de esos que defienden a los millonarios. Este suceso de convertirse en el abogado que logró que los bancos no asumieran su responsabilidad es imperdonable, al menos para los que tengan sangre y no atole en las venas, atole del que les han dado con el dedo durante los últimos años. Arturo Saldívar es una lacra. ¿Con qué jeta se pone ahora a hablar y a despotricar en contra de la Corte? Y de la legalidad y que de... ¿Con qué jeta? Me da risa que está ahí a un lado la burra, porque es muy burra, la Andrea Chávez. Y todo lo que dice Arturo Saldívar, ella mueve la cabeza asintiendo, ¿no? Sí. Che morra mensa, ni había nacido cuando esto, yo creo, cuando esto ocurría. Cuando Arturo Saldívar recibió de pago por esto que hizo $11 millones. La burra esa ni siquiera había nacido. Pero pues ahí está, es parte de la secta y hoy le aplaude.
Escuchen a lengua larga y cola todavía más larga al corrupto Arturo Saldívar. Buenas noches. Agradezco a los diputados Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo su amable invitación. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo
no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Presidente Juan Ramiro, un mensaje final, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los 35 participantes de esta única jornada.